Buenas, bienvenidos al seminario de probabilidad estadística. Hoy recibimos a Sergio López Ortega de la UNAM México. Nos va a hablar de un enfoque de teoría de juegos para analizar el sistema de transporte colectivo concesionado. Es un trabajo conjunto con Fernanda Herrera de la Universidad de California en San Diego. Bueno, muchas gracias Sergio por aceptar la invitación y adelante. Gracias, Nico, por la invitación y a todos los organizadores de este seminario. Bueno, voy a ir tranquilo. Es un seminario que no tiene, que cae en la interfaz entre matemáticas y economía. Entonces, es un seminario más de modelación. Las matemáticas van a ser muy simples. Entonces, bueno, hay tiempo. Cualquier cosa que me quieran preguntar, adelante. Interrúmpanme con libertad. Fernanda Herrera justo es economista, entonces ella iba más con la brújula de qué tenía sentido y qué no tenía sentido desde el punto de vista económico. Y bueno, hicimos este trabajo juntos. Este es un autobús público en México, nosotros le llamamos camión, como si transportara vacas, y es un autobús clásico en Ciudad de México. Ahí va usualmente muy lleno, ahí aparece muy vacío, es una foto bonita que pudieran tomar. Gran parte del transporte en México y en ciudades de América Latina es concesionado, y las concesiones a veces se hacen a particulares o algunas veces se hacen a empresas directamente, y las empresas lo operan de distintas maneras, al igual que los concesionarios cuando son concesionarios colectivos. Pero muchas veces, en muchos casos, lo que ocurre es que los operadores cobran de acuerdo a lo que reciben, a los pasajes que van cobrando y recibiendo. Es decir, va subiendo una persona, cobran, y el sueldo que van a recibir es directamente proporcional a lo que están recibiendo en ese momento. Es decir, van por la libre. No tienen un salario fijo, sino que lo que colectan es lo que van a recibir. Bueno, y entonces eso genera cierto tipo de prácticas. Desde 1920 en Reino Unido estaban clasificadas estas prácticas. Ellos lo describen en algunos artículos y le llaman así como some curious salt practices from bus operators in competition, que para nosotros no son curiosas porque siguen siendo como cosas de la vida actual y común. Entonces, una práctica se llama hanging back, que es que, por ejemplo, un autobús va delante de otro va atrás, y como van haciendo el mismo recorrido, debido a que la probabilidad de que reciban personas aquí va a ser como más o menos proporcional a la distancia que logren separarse del autobús que va adelante. Entonces lo que deciden es frenarse, ir lo más lento posible para tener una distancia mayor al autobús que va enfrente y tratar de colectar la mayor cantidad de personas. No les conviene ir como una distancia regular, sino que van en competencia, y entonces eso provoca que se frenen. Otra práctica común es el racing, que eso es una descripción muy clásica, es decir, ocurre muchas veces que cuando se encuentran empiezan a competir, y un poco que la razón que uno espera es justamente porque, bueno, el que va adelante va a colectar a los pasajeros que están adelante. Otra práctica común es el chasing, que eso quiere decir que va un operador atrás, se acerca y en cuanto puede lo rebasa. Y algunas veces además lo hacen de manera sorpresiva. Tratan un poco como de esconderse y encontrar una manera de hacerlo que sea lo más sorpresiva posible. Bueno, esto está documentado desde hace mucho y es algo que sigue ocurriendo. Tengo entendido que ocurre en casi todas las ciudades de Latinoamérica y que depende un poco de qué tantas reformas ha habido y qué tanta planeación gubernamental y entrada de empresas sigue existiendo estos sistemas en donde los operadores compiten de forma individual o no. Bueno, entonces les recuerdo que es un juego matemático.
rápidamente. Vamos a pensar que tenemos una cantidad de jugadores, que pueden ser 1, 2, n, o pueden ser infinitos jugadores. Cada uno de ellos tiene posibilidades en un espacio de estrategias. Estas estrategias pues, pueden ser también un conjunto finito o compacto y convexo, algún tipo de finitud, o puede ser un conjunto infinito. Y luego los pagos a utilidades. Aquí, por ejemplo, coloqué simplemente 2 jugadores, X y Y. Es una función dada para cada jugador, en este caso para el jugador X, que depende de todas las estrategias que hayan tomado individualmente cada uno de los jugadores. Entonces hay muchas formas de explorar esto. Hay juegos sincrónicos, juegos asincrónicos, juegos que se van dando por etapas, algunos que son estáticos, hay juegos que son dinámicos, que se van repitiendo de alguna forma. El tiempo puede ser discreto, continuo, y además hay formas de abordar esto, es decir, los jugadores pueden tener información completa o incompleta. Vamos a ver un ejemplo en el caso más finito, es decir, vamos a pensar que el espacio de estrategias solamente son 2 y 2 jugadores, es decir, que todo lo puedo expresar en una matriz. Por ejemplo, aquí tengo Pedro y Luis, que son novios, y a Luis le gusta el ballet y a Pedro el fútbol. Entonces, lo que ocurre, ahora lo que voy a poner aquí, en la entrada izquierda está la ganancia que recibe Luis. Si Luis decide ir al ballet y Pedro decide ir al ballet también. Debido a que Luis le gusta el ballet, entonces recibe 4 en una unidad ahí cuantificada de forma medio rara, en números reales, y Pedro recibe 0. Pasa lo contrario si deciden ir juntos al fútbol. Después, si Luis se va por la suya y decide ir solito al ballet y Pedro va al fútbol, en realidad la deberían pasar bien, pero como están separados y les gusta estar juntos, la pasan un poco mal, se sienten incómodos. Y aquí lo que ocurre es que tomaron una pésima decisión. Luis fue al fútbol que le choca, que no le gusta, y Pedro fue al ballet y además fueron solos. Bueno, eso se puede hacer como para modelar distintos tipos de situaciones. Aquí hay otro ejemplo clásico, por ejemplo, un portero y un tirador, en donde está modelado de forma simplista, tirar a la izquierda o a la derecha, etc. Y los pagos pues dependen de si se tiran al mismo lugar o no. Entonces, un equilibrio de Nash es simplemente un conjunto de estrategias, un par de estrategias, o una eneada de estrategias, o un sistema de estrategias, en donde ocurre esto. Para todos los jugadores simultáneamente, en este caso 2 jugadores, la estrategia del jugador que está tomando, que en este caso es el S1 estrella, es mejor si supone o asume que todos los demás jugadores van a seguir continuando lo que resta de la eneada, es mejor a que cambie cualquier otra estrategia. Es decir, no tiene ningún incentivo para cambiar la estrategia que está tomando. No necesariamente quiere decir que sea lo mejor, pero bajo esa posibilidad en donde todos están jugando esta eneada de estrategias, entonces no tiene ningún incentivo para moverse y cambiar de estrategia. Entonces, una manera de analizar esto es lo siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner aquí asterisquito verde para todos los jugadores verdes. Esta va a ser la mejor respuesta de X ante la columna de Y. Luego asterisquito rojo es la mejor respuesta de Y ante la columna de X. Y al hacer esto, pues lo que ocurre es que voy obteniendo algunos lugares, por ejemplo aquí, en donde esta va a ser la mejor respuesta de X ante la columna de Y, es decir, lo mejor que puede hacer el prisionero X es confesar cuando el otro no confiesa. Pero va a haber lugares en donde coincida, es decir, pares de estrategias en donde coincidan asterisquito verde y rojo. Por ejemplo, aquí y aquí. Es decir, este juego tiene 2 equilibrios de Nash, justo por la misma definición eso ocurre. Este juego tiene un equilibrio de Nash y este juego no tiene ningún equilibrio de Nash. Entonces, no hay en principio nada que nos diga sobre existencia y unicidad. Si variamos un poco el juego, entonces la cosa cambia, ¿no? El teorema fundamental de Nash tiene que ver con esto. Ahora vamos a pensar que las estrategias se pueden aleatorizar, es decir, que las estrategias corren, pero ahora son variables aleatorias sobre el espacio de estrategias y las utilidades se definen como la utilidad esperada. Entonces ahora las estrategias puras, llamadas así, las anteriores son las variables constantes.
Si eso ocurre, el teorema de Nash lo que nos dice es que siempre existe un equilibrio de Nash, por lo menos uno. Ya vimos que puede haber más. Y ahora vamos justo como al tipo de juegos que nos va a interesar, que son juegos de posiciones o direccionados. Entonces pensemos ahora en este juego, que es el juego más básico de Hotel. Es un juego como en 1930. Piense, por ejemplo, que tenemos un pueblo costero, ¿no? Estamos en un lugar muy bonito, Uruguay. Tenemos un pueblo chiquito, hermoso, que está al lado de la costa, es decir, que la mayor parte de las casas, la densidad poblacional sigue el contorno de la costa. Si eso ocurre, bueno, podemos idealizarlo y pensar que realmente está en una línea recta. Ahora vamos a pensar que hay dos carritos que venden Coca-Colas frías. Y entonces estos carritos se pueden posicionar en esta zona. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a pensar esto. Las Coca-Colas están en un precio estandarizado, supongamos, y además los carritos las venden, son casi indistinguibles las cosas que están vendiendo. Entonces, si una persona vive en este lugar y decide comprar una Coca-Cola, lo que va a hacer es comprarle al carrito verde. En cambio, si alguien vive aquí, le va a comprar al carrito rojo. Y así va a pasar con cada una de las cosas. Si los dos carritos se pusieran exactamente en la misma posición, entonces alguien llega y tira una moneda y decide comprarle a cualquiera de los dos. Esto se puede interpretar así, como un juego espacial, pero también se puede interpretar como un espacio de preferencias. Supongan, por ejemplo, que están vendiendo shampoo y que este shampoo es para cabello rizado y este shampoo es para cabello lacio. Entonces ustedes van a comprar shampoo y al final encuentran esos dos productos, ¿no? Si ustedes tienen el cabello un poquito más lacio que rizado, entonces quizá van a preferir suponiendo que los precios y que todo lo demás, la calidad, está fijo. Es decir, que las únicas variables son eso, si es para cabello lacio o rizado. Bueno, el juego fue exitoso. Este juego fue planteado y fue exitoso porque se ha utilizado como para modelar distintas situaciones. Y, por ejemplo, en los 70s ocurrió que alguien modeló esto, ¿no? Había una compañía me parece que era sueca, en donde tenían el monopolio de los cigarros. Entonces lo que previeron es que las cosas iban a cambiar un momento en el que se fuera la estatización y se permitieran entrar a otros jugadores, otras tabacaleras. Esta compañía de cigarros, la estatal, hacía solo un tipo de cigarros. Y entonces, previendo que iba a tener una competencia, en lugar de quedarse, digamos, en la posición, en el tipo de cigarros que fabricaba, lo que hizo fue tratar de dividirse, y lo hizo como un año antes de que entraran todos los otros jugadores, para crear cigarros con distintas características. Al hacer eso, entonces logró como cooptar y quedarse con una gran parte del mercado, al menos con todas las vecindades que tenían, en términos de los otros espacios que quedaron, que fueron los que fueron ocupados principalmente por los competidores. Entonces, de alguna forma, al menos hay como evidencia en cierto tipo cualitativa y cuantitativa, que es medio difícil de decir en economía, que refuerza esta posición de que escribir las cosas como de una forma geográfica o en preferencias puede ser útil. Ahora vamos a pensar en la repetición. Piensen, por ejemplo, que ahora tengo estos dos jugadores, ya hablé de estos que están vendiendo Coca-Colas. Y lo que vamos a pensar es que ahora ellos tienen la posibilidad de moverse un épsilon. Un épsilon, digamos, sí es mayor que cero, o sea, no, un poquito grande, pero es finito, ¿no? Chiquito, al mismo tiempo. En cada instante. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, este vivo dice, no, yo ya estoy ganando todo este mercado, pero me voy a mover un poquito más porque me voy a mover todo lo que pueda épsilon a la derecha, porque así voy a ganar más. Y este dice, bueno, yo estoy perdiendo todo ese mercado, me está comprando la gente que está aquí, la gente que está acá, justo me está comprando la gente que llega hasta la mitad de estos dos puntos, ahí está la división, la cortadura, pero lo que puedo hacer es moverme un poco más. Entonces se van a mover así y después se va a ocurrir que llega a un punto en el que se acercan mucho, pero si tienen la oportunidad, de hecho, si hay una forma de que se pasen, lo que va a ocurrir es que él va a estar, el carrito rojo va a estar muy contento con cómo están las cosas, pero si el carrito el verde tiene la oportunidad de saltarlo, lo que va a hacer es ponerse a la izquierda y decir, ah, bueno,
tú me estabas fregando, ahora van a cambiar las cosas, yo voy a ser el que va a estar a la izquierda de ti, me voy a quedar con todo este mercado y tú te vas a quedar con este. Bueno, entonces el carrito rojo va a pensar lo mismo al tiempo simultáneo y va a ocurrir que se van a ir moviendo. Si uno repite y repite, entonces lo que va a ocurrir es que finalmente ambos se van a colocar a la mitad. Hay gente que ha utilizado este juego también como para describir preferencias en términos de partidos políticos, es decir, si ustedes piensan de forma como muy reduccionista que esto es derecha e izquierda, entonces lo que ocurre y lo que dice mucha gente es que tratando de captar la mayor cantidad de electores, al final los jugadores, en este caso los candidatos, tratan de ir haciendo señales políticas de que están más al centro de lo que de lo que piensan en realidad, justamente para tratar de captar un electorado mayor. Pero bueno, eso es bastante más delicado, ¿no? Y justo es porque la dimensión no es tan fácil de colapsar. Vamos a pensar en nuestro juego. Entonces, ahora piensen esto, estamos en una ruta y esta ruta es una ruta cerrada, entonces la puedo idealizar como un toro direccionado. Voy a pensar que hay una dirección. En realidad podría tener dos direcciones simultáneamente, pero si piensan algo así como los autobuses no pueden cambiar, a pesar de que sea una cosa así, pues aunque esté aplastado es un toro, ¿no? Direccionado. Entonces voy a pensar en esto. Ahora tengo el operador de autobús verde y el operador de autobús rojo. Van todos en una cierta dirección. Vamos a pensar que tienen ciertas posiciones iniciales. Esta es la posición del verde, esta es la posición del rojo. Y vamos a simplificar un poco. Vamos a pensar que el espacio de estrategias es esto. Las velocidades que pueden tomar son velocidades constantes. Es decir, no hay posibilidad de que vayan acelerando o frenando, es decir, que de alguna forma vamos a pensar que las decisiones son en un periodo presentista, pero también esto está idealizado, pero el T al que estamos también tomando, que va a ser el periodo en el que podemos decidir, va a ser un periodo pequeño. Es decir, en cierta forma va a ser un juego muy presentista. Este T es una cosa pequeña y es decir, nosotros elegimos nuestra velocidad, que va a ser nuestra velocidad B, que va a estar acotada por una B mínima y una B máxima. Si hacemos eso, vamos a tener una posición final que va a estar dada por la posición inicial más el desplazamiento que tuvimos. Está dado justo por esto, ¿no? La posición más el desplazamiento. Y después ponemos el módulo ahí porque estamos en un toro. Nuestros pagos van a ser los siguientes. Vamos a pensar que los pagos son justo la distancia direccionada, pero ahora va a ser la distancia direccionada final, es decir, la función de utilidad para este X, este jugador X verde, va a ser ahora la distancia que tiene direccionada entre su posición inicial y su posición final. ¿Por qué? Bueno, justo estamos pensando que estamos en este tipo de sistema en donde la cantidad de dinero es proporcional a la cantidad de personas que recoge. Y la cantidad de personas que recoge es proporcional al espacio que tiene entre los operadores, entre los mismos conductores de autobús. Vamos a pensar también que si los dos están como en la misma posición, entonces las personas se suben aleatoriamente a cualquiera de los dos. En ese caso, pensamos que dividimos todo lo que hay de posibilidad en el toro entre dos. Entonces es un juego muy simple, sirve solo para un instante pequeño. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Un supuesto es este, ¿no? Vamos a suponer que T por B max es menor que D entre 2. El supuesto es transparente. Justo este es el desplazamiento máximo que podríamos tener en un intervalo de tiempo T. Y entonces lo que estamos diciendo es que el desplazamiento máximo es menor que la mitad de la vuelta. Y vamos a definir ahora algo que es la distancia de escape. Si piensan aquí, si ven esto, piensen, por ejemplo, que aquí está posicionado el jugador X0. Este es un diagrama espacio-tiempo. Ahora el toro está escrito así. Entonces, yo puedo elegir para el X0 distintas velocidades que me van a llevar a distintos puntos en este cono, que van a ser las posiciones finales. Si estos dos, estoy pensando además que el espacio de estrategias o de velocidades que toman son idénticos para ambos. Si estos dos conos son disjuntos, entonces la velocidad que tienen aquí pues es mayor que la velocidad a la distancia de escape.
Si estuviesen demasiado cerca, entonces los conos se cruzarían, ¿no? Es decir, la distancia de escape está diseñada justo como esa frontera en donde bajo cualquier par de estrategias, sin importar quién va adelante o quién va atrás, si están más lejos a esa distancia de escape, bajo cualquier par de estrategias no se pueden alcanzar. Si están a una distancia menor, entonces podrían alcanzarse de alguna forma. Y vamos a definir a D0 como la distancia inicial, como el mínimo de estas dos distancias direccionadas, ¿no? Es decir, el mínimo entre la distancia de ir de X a Y o el mínimo de ir de Y a X0. En este caso fue de Y a X0. Noten que debido a este supuesto, debido a que no puedo avanzar más de media vuelta a la vez, entonces no puede ocurrir simultáneamente que ambos se alcancen, ¿no? Eso quiere decir que la vuelta es suficientemente grande, que es un circuito grande. El teorema que tenemos es el primer teorema. Dice esto, bueno, vamos a poner todo en términos de la distancia original inicial. Entonces el D0 va a ser la distancia que tenemos dirigida. Si tenemos esto y además sin pérdida de generalidad, podríamos suponer que el jugador X está detrás del jugador Y. Entonces va a haber 4 casos dependiendo de esa distancia original. Si los jugadores comienzan exactamente en la misma posición, entonces el único equilibrio que tienen los dos es ir a la velocidad máxima. Si los jugadores que están aquí comienzan, a una distancia menor que la distancia de escape, entonces vamos a tener que el equilibrio de Nash es un equilibrio que involucra estrategias mixtas, que involucra aleatorizar las decisiones que van tomando los operadores. Aquí hay una decisión de epsilon equilibrio. Epsilon equilibrio es que es prácticamente un equilibrio de Nash. Quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 tenemos esta condición. Justo el caso de epsilon igual a 0 es el caso de equilibrio de Nash. Y claro, si las funciones de utilidad fuesen continuas, en realidad este epsilon equilibrio es un equilibrio de Nash, pero en nuestro caso tenemos funciones que son discontinuas. Bueno, entonces eso no importa mucho. Ahora, no se preocupen mucho por cómo estoy escribiendo aquí la forma aleatoria, lo voy a escribir mejor con un dibujo, pero lo único que estoy diciendo es que si están a una distancia menor que la distancia de escape, la solución involucra aleatorizar estrategias tanto para el jugador X como para el jugador Y. Ahora, si inician exactamente a la distancia de escape, entonces de nuevo tienen una solución que involucra aleatorizar estrategias para X y para Y. Y si inician a una distancia mayor a la distancia de escape, entonces el único equilibrio es que vayan los dos a la velocidad menor posible. Es decir, que hagan esto que llamábamos hanging back. Y ahora podemos ver esto en un dibujo, ¿no? Con los conitos. Es decir, si inician en este caso, que están en la misma posición, bueno, ambos deciden ir lo más rápido posible. En el caso B, voy a pensar ahora que si pongo un punto aquí, significa que estoy poniendo átomos de probabilidad en las decisiones que puede tomar. Entonces, si en el caso B lo que hace Y es tratar de o bien ir a la velocidad mínima o bien ir a la velocidad que le llevaría a una posición arriba del X0, pero con un epsilon tantito más, justo para llegar un poquito adelante del X0. Y el X0 aleatoriza de esta forma, o bien va a la velocidad mínima, a su propia velocidad mínima, o bien hay un intervalo continuo verde en donde puede aleatorizar. También hay un intervalo continuo rojo en donde el jugador Y puede aleatorizar. Eso ocurre si están a una distancia, entonces dije, donde la distancia de 0 es menor que D. Si inician exactamente a la distancia D, entonces de nuevo aleatorizan. En este caso X0 aleatoriza entre frenarse por completo o ir lo más rápido posible. Y0 aleatoriza entre frenarse por completo o ir un poquito más rápido para ir ligeramente adelante. Y después, finalmente, el caso en el que inician a una distancia mayor que D, entonces ocurre que el X0 va a la velocidad mínima, el Y0 va a la velocidad mínima. Y ese es el equilibrio. El siguiente teorema tiene que ver ahora con la repetición, ¿no? De forma similar como vimos a lo de Hotelling, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando está uno
haciendo la repetición de esto. Y bueno, esto va a depender, por supuesto, si ambos inician en D0, ya dijimos que el único equilibrio es B max, pero por cómo está diseñado el juego, entonces van a seguir así, en infinito, ¿no? Porque juegan ambos la velocidad máxima, llegan exactamente a la misma posición, juegan a la velocidad máxima, llegan a la misma posición, etcétera, que es poco realista. Ahorita digo cómo se podría corregir eso. Si en otro caso, vamos a pensar en el caso, o sea, voy a definir esta variable n, que es sencillamente el primer tiempo en el que la distancia dn va a representar la distancia después de haber repetido el juego. Vamos a pensar que el juego se juega y que juegan, si es una estrategia aleatoria, pues juegan una estrategia aleatoria. Entonces, al final este es un proceso estocástico. Si esto ocurre, si se repite, entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido llegan a estar más lejos que una distancia mayor que la velocidad de escape? Y la respuesta es que ocurre pues, geométricamente rápido. En el caso que también es un poco irreal, justo cuando inician a la velocidad de escape, pues también, de nuevo, en un tiempo geométrico, lo que va a ocurrir es que van a terminar a una distancia mayor que d, con gran probabilidad, y a una distancia, cero, pero con probabilidad proporcional a epsilon. Es decir, este caso es también un poco un caso degenerado. Si lo veo en un dibujo es así, ¿no? Voy a pensar ahora que esta es la repetición del juego y que esto está en términos solamente de las distancias que tienen. Dije que si inician en 0 van a seguir ahí, que es la recta roja. Si inician a una distancia menor que d, entonces lo que ocurre es que van a iterar y van a llegar a tener una distancia mayor que d, geométricamente rápido. Y fíjense que además, por cómo ese equilibrio, pues van a permanecer a esa distancia, pero el equilibrio es permanecer a esta distancia yendo lo más lento posible. Es decir, estos están suficientemente separados para no alcanzarse y tratan de ir lo más lento posible para mantener las posiciones que tienen. Bueno, uno podría corregir como esta imperfección, de decir es que el desplazamiento es irrealista, en realidad hay un poco una parte del medio que influye. Podríamos colocar una variable aleatoria, por ejemplo, una gaussiana, modularla con una sigma. Y si el desplazamiento está dado por eso mismo, más un ruido, pequeño ruido, entonces sencillamente lo que va a ocurrir es que este caso 0 y este caso d no son importantes. Vamos a estar siempre en un régimen en donde están más lejos de esta distancia de escape o menor que esta distancia de escape, y pues el resultado es lo que esperan, ¿no? Van a tener un proceso que se está moviendo aquí, que exponencialmente rápido llega a esta banda, en donde están a una distancia mayor que d, pero de vez en cuando llegan a bajar a esta distancia menor que d, y después que exponencialmente rápido regresa. Digamos, esa sería como la solución. Si uno compara con un caso cooperativo en donde, por ejemplo, para ponerlo en términos económicos, el caso cooperativo sería que ahora existe una función, una única función de utilidad máxima que quiere uno maximizar, involucra las utilidades individuales, pero estamos pensando que hay un factor de desigualdad, es decir, si lo que ganan los operadores es muy diferente entre ellos, entonces eso empieza a afectar de alguna forma la estabilidad de todos. Entonces, lo que ocurre es que las soluciones pues van a ser las soluciones a distancia máxima, ¿no? Es decir, ellos tratan de ponerse lo más lejos posible, y si empiezan, por ejemplo, aquí y acá, entonces este va a frenarse un poco, el otro va a acelerar, justamente para tratar de ponerse de forma diametralmente opuesta. Pregunté y sé que en una universidad de México hacen eso, ¿no? Es decir, tienen un programa para un circuito interno de autobuses, y lo que ocurre es que tienen un operador central que lo que hace es que cuando los ve que ellos se empiezan a acercar para tratar de regular, les pregunté qué hacían, ¿no? Que si mandaban al de adelante acelerar o al de atrás frenar, y decían que en general hacen que el de atrás se frene, que es más sencillo, ¿no? Exigirle eso. Entonces, se permanecen en un lugar en donde están recogiendo alumnos y se frenan la mayor cantidad de tiempo posible. El corazón de la prueba es muy simple. Es una idea que existe, que
está bien desarrollada en teoría de juegos. Piensen en este juego, aquí hay 3 opciones. En realidad, estos son los pagos. No me va a importar ahorita mucho la situación. Si ustedes ven que, por ejemplo, el jugador rojo nunca decide, bajo ninguna de las circunstancias que tome X y Y, nunca decide jugar esto, entonces lo que se hace es pensar que como no va a jugar esto, en realidad esta parte no es importante y uno puede focalizarse en el subjuego, ¿no? Que es en esta parte. Ok. Que es donde existen justo puntos rojos y puntos verdes. Y ahora, si uno piensa en este subjuego, esencialmente la idea es que, bueno, si van a jugar eso, quisiera encontrar un equilibrio, voy a pensar que X va a tener una estrategia aleatoria y que Y va a tener una estrategia aleatoria también. En este caso, entonces lo que uno hace, que los economistas expresan de una forma rara, se puede expresar yo creo un poco mejor con probabilidad, es pensar que la esperanza del pago esperado para X se puede ver como una esperanza condicional. Es decir, uno puede verlo de esta manera, como esta esperanza condicional ponderada, y entonces, pues si eso ocurrió, fíjense, tiene que ocurrir que forzosamente esta esperanza de X tiene que ser igual a esta esperanza de X cuando estamos pensando que X puede jugar A o B. Porque si no ocurriese así, si uno fuese mayor que otro, debido a que quiere maximizar esto, lo que ocurriría es sencillamente pues, que va a tomar el que lo maximiza. Si uno es mayor que otro, entonces se olvida de esta parte y dice, no, bueno, si este es mayor, entonces ponle a esto peso cero y eso va a ser lo mejor posible. Entonces, en economía le llaman así, o sea, tenemos como una indiferencia dentro del soporte de estrategias, donde estamos aleatorizando. Es decir, que a final de cuentas tenemos que tener que haya indiferencia. Eso a veces es uniforme, pero si los pagos no son uniformes, no importa, hay alguna manera de pensar que la medida que estoy colocando es la medida uniforme, ¿no? Sobre ese espacio de estrategias, ponderando todos los pagos. Bueno, y ese es el corazón de la prueba. Ahora, aquí, justo para nuestro modelo, teníamos pues un espacio pagos con una discontinuidad, las estrategias son variables aleatorias mixtas, etcétera, pero todo se puede llevar a puerto rápidamente una vez que uno tiene la intuición de qué está pensando, ¿no? Y bueno, como conclusión, o sea, en términos como económicos, bueno, tenemos lo que esperábamos, que es algo intuitivo, que el caso no cooperativo lleva muchas veces a equilibrios subóptimos en tiempos de espera, en horas hombre de conducción y en los gastos fijos, ¿no? Es decir, también en términos de sustentabilidad e incluso de contaminación ambiental, tener gente que esté operando a una velocidad más lenta de lo que se podría hacer, pues no es nada deseable. Y en el caso cooperativo, bueno, hay equilibrios óptimos, y ahora lo que uno debería pensar es que de hecho también existen gastos por centralización y corrupción, etcétera, en un esquema realista. Pero bueno, de alguna forma tener la información compartida podría mejorarse, ¿no? Es decir, no podría haber esquemas en donde hubiera centralización y de todas formas esto mejorase, que fuese mucho mejor a que cada uno de los operadores fueran por la suya. Hay problemas abiertos. Esto parece raro, pero sí, tener 3 o más jugadores es difícil. En el juego de Hoteling, por ejemplo, se sabe que para el número de jugadores pares, las estrategias, los equilibrios son fáciles de calcular y son explícitos, y para impares se dan como aproximaciones y todo, y en algunas cosas no están cerrados. O sea, sigue habiendo publicaciones sobre el número de jugadores impares en el espacio de Hoteling. Ahora, otras extensiones, pues tendría que ser, por ejemplo, pensar en algo más realista, ¿no? Un ambiente heterogéneo de pagos, es decir, que hubiese lugares en donde hay más público, es decir, más personas que pueden ser recogidas, o que hubiese restricciones de paradas o en términos de información, ¿no? Por ahora estamos pensando en un juego en el que tiene información total. No les comenté, pero en México y supongo que en muchos lugares de Latinoamérica hay información parcial, es decir, existen muchachos que se ponen en una esquina, van viendo
cuándo pasan los autobuses, y entonces cuando van parando los autobuses van comprando información. Entonces se detienen, el muchacho les dice, mira, este pasó hace tantos minutos, este pasó hace tantos minutos y este pasó hace tantos minutos. Y van actualizándose todos en términos de la información, porque bueno, de veras están en competencia. Muchos llevan cronómetros y cosas así. La pregunta también podría ser ver esto en espacios direccionados más generales. Hay gente que ha estudiado el juego de Hotelling no solo en la línea real, sino que uno puede pensar esto en gráficas o también en un espacio euclidiano n-dimensional, etc. Y por supuesto viene el planteamiento continuo, ¿no? Que en este caso sería dejar un poco de atrás las estrategias que son muy presentistas y establecer esto, un espacio de trayectorias, pensar en ecuaciones Hamilton, Jacobi, Bellman, etc. Algunas referencias son estas, esto en términos de los juegos de ubicación de Hotelling. Luego esta de Fernández Ruiz es un gran libro en términos económicos, tiene mucha intuición. Y bueno, resultados recientes, por ejemplo, de Marco Scarsini, que creo que es un chileno, no sé si lo hayan topado alguna vez, y Fournier, que bueno, habla justamente de estos juegos de locación que es esta idea de generalización de los juegos de Hotelling. Este es el artículo de Hotelling original. Y el juego de Salop, que es Salop lo que hace es un Hotelling, pero en un espacio en el toro. Y bueno, eso era lo que quería contarles. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Sergio. Bueno, abrimos espacio para comentarios sobre nuestro transporte público, comentarios sobre la charla y demás. Y preguntas. Sí, primero sobre la charla, porque sobre el transporte vamos a empezar a... Sí, no, ¿puedo tomar la palabra, Nico? Sí, claro. No, a nosotros, solo para comentar, con Facundo nos interesan juegos... A ver, Facu, contalo vos. Sí, problemas de campo medio serían con dos barreras. Entonces viene, supongo que más de la mano con lo que dijiste de generalizaciones en las direcciones. Pero tenés un proceso estocástico, tenés una función de utilidad, la integrás, calculás el límite ergódico 1 sobre t, integral entre 0 y t, vas ahí y al proceso le pones dos barreras. Ese es cada jugador tiene dos barreras para elegir. Claro. Sí. Y... No, ¿Y cómo son los pagos? O sea, ¿cuál es la relación en los pagos entre ellos? ¿Está dentro de la integral? Sí. Digamos que poner las barreras vos querés minimizar esa integral y las barreras que puso el otro afectan el costo tuyo, de tu integral. Y en realidad no sabemos si podrían afectar o aumentar el costo o disminuir el costo. Supongo que eso te cambia si es cooperativo o no cooperativo. Claro. Este es el tipo de problema que estamos trabajando. Está interesante. Sí, está bueno. Yo diría es competitivo, ¿no, Facu? Y es de suma cero. Que lo que gana uno... En realidad es más sencillo. Un jugador juega contra el mercado. Entonces claro, el mercado, en vez de ser el proceso, es la esperanza del proceso. Eso lo hace más tratable. Claro. Sí. A mí me queda una duda, perdón, que es más de... Dale. No sé, que ahora que Ernesto me dijo, me acordé. Vos acá, el gran problema de usar teoremas de equilibrio de Nash es que no tenés necesariamente continuidad de las utilidades, ¿no? Claro. Ahí está. Justo como no hay continuidad, entonces uno tiene que utilizar estas partes de epsilon equilibrios que te llevan justo a tener pues este tipo de equilibrios que son un poco extraños, pero que para el modelo eran como medio naturales, que juegan pero aleatorizan con moverse ligeramente más arriba. Y uno lo tiene que tomar en cuenta porque no se pueden ignorar, o sea, realmente no puedes reducirlos.
Sergio, la discontinuidad es cuando pasa uno al otro. Se Exactamente. encuentra con mucho más. Sí, exactamente. Pasa para el otro lado. Sí, es como cuando uno apuesta un número, ¿no? El primero dice 18, entonces uno dice 18 con 1 para abarcar todos los números mayores, ¿no? Es ese... Sí, sí, que se usa mucho en subastas, por ejemplo, en economía, ese Claro. tipo de modelos. Creo que Ricardo alzó la mano. Sí, Sí, por favor, no, Ricardo. es una pregunta. ¿Qué pasa? Porque muchas veces, digamos, los pasajeros, si viene muy lleno, esperan al siguiente. ¿Te complica eso mucho introducirlo al modelo? Lo pensamos un poco, es decir, pensar que tienen capacidad finita y sí complica. Lo hace interesante. O sea, de hecho pensamos que a lo mejor es soluble, pero que tendría que involucrar alguna modelación que involucre simultáneamente esta parte como de colas con esta parte de juegos. Porque se te llena un poquito y en realidad es como que ese jugador ya está satisfecho. Y no puede dejarse así como sin el flujo de salida, porque si dices, bueno, ese jugador ya está satisfecho, es como que ya no juega más. Entonces, en realidad tienes que pensar que también va a haber un momento en donde entra gente y baja gente del autobús. Entonces, es interesante, pero no sabemos todavía cómo atacarlo de tal forma que sea intuitivo, ¿no? Gracias. No, gracias. Bueno, ahora sobre el transporte. No sé si quedan preguntas sobre teoría de juegos, capaz que Andrés. No, yo sobre el transporte me preguntaba si has reflexionado sobre la situación en Santiago de Chile, donde había un sistema parecido a este, que no sé si con liebres que iban por todos lados, y era una locura, y el gobierno de Bachelet, con la ayuda del CMM y modelación matemática, cambió totalmente el transporte. Los chilenos me dijeron que seguían existiendo y que les llamaban sapos, pero que de alguna forma está, o sea, como que ellos consideran que siguen estando como una transición hacia... ¿Todavía? Sí, que existe, que sigue habiendo problemas, por lo que hablé ellos. Sí. Con ellos. Sí, es un problema bien difícil el transporte, porque al final hubieron tantas quejas que el boleto en Santiago era gratuito, porque no podían conformar a la población, estaba todo el mundo desesperado, ¿no? Con el cambio, cambiaron todo de un día para otro. Fue en el primer gobierno de Bachelet, yo creo, de eso debe hacer, sí, Bastante, sí. sí, 15, 20 años. No, aquí tenemos problemas, pero aquí tenemos compañías, una compañía casi monopólica y otras menores, pero las compañías a su vez, eso lo conversamos con Ricardo alguna vez, tienen grupos que compiten entre ellos y bueno, es muy complicado. No sé, Ricardo, ¿quería hablar? ¿O dejó la mano levantada la otra vez? Quedó con la mano. Sí, quedó con la mano. Pero tienen regulación como al respecto de qué tanto pueden competir o una vez que la compañía tiene la concesión puede hacer lo que quiera. No, tienen reglamentación. Pero el problema es que la compañía monopólica es tan fuerte que prácticamente impone condiciones, digamos. Hay muchos resultados en términos así de modelación respecto a los precios. Si hay monopolio o no hay monopolio, van midiendo como los desempeños y ponen como lo que miden es, la variable que toman es la cantidad de autobuses que permiten que pase en un lugar y respecto al precio. Y sí, lo que ocurre, lo que dan los resultados, los modelos matemáticos es que los monopolios no son muy buenos para eso. No, igual en aquí general, Perdón, adelante. En general para cambiar eso, ponen empresas en competencia y compiten, pero por la frecuencia de los horarios.
En Buenos Aires hay un sistema, eso debe conocer Nico, bueno, justo ahora se fue. Hay un sistema bastante organizado. Bueno, Ricardo también conoce. No sé si tomaba ómnibus Ricardo en Buenos Aires, pero hay compañías o municipales. ¿Cómo es en Buenos Aires? No, ahora son privadas. Pero son compañías, 3, 4 compañías. Hay cantidad, sí, sí. Pero no Líneas. son, digo, el No hay tipo monopolio, no. Lo que pasa Ah. es que, bueno, tienen distintas rutas, básicamente. Entonces la competencia es limitada. Pero yo entre las veces que fui a Buenos Aires tengo la impresión que mejoró el transporte público. Sí, el transporte público es bueno. Y pasa eso que yo les comentaba. Como pasan con alta frecuencia, ¿sí? Muchas veces, si yo qué sé, el 107 va hacia Ciudad Universitaria, ¿sí? Si viene lleno, porque bueno, es la hora pico de entrada, esperás al siguiente que de repente al minuto y medio pasa. Claro. Lo que pasa que ahí me acuerdo en el metro de Moscú, que también se llenaba, vos, si dejabas pasar uno lleno, en general el otro venía rápido, porque el que se llena va más lento. Le cuesta más recoger el pasaje, y el otro, como no recoge casi que se pegan. Entonces la regla es que después de uno muy lleno viene uno vacío, pero a veces venía uno muy lleno y después venía otro muy lleno y el vacío demorado. Eso no está modelado, pero es experiencia. Sí, sí. Bueno, en el metro de Chile lo que inventaron es que, digamos, en los horarios pico, hay unos que paran en las estaciones pares y otros en las impares. Claro. Mirá, no sabía eso. Eso lo aceleró bastante en Chile. Sí. Porque se desplaza más rápido. Claro. En Venezuela, en los años 70, había un transporte municipal en Caracas muy similar al que hay en Montevideo. Y a Carlos Andrés Pérez, con su dejo socialdemócrata y de querer al pueblo, se le ocurrió la brillante idea de abrir concesiones particulares para que un grupo de personas hiciera una cooperativa. Esa cooperativa constituía uno de esos camiones igualitos a los que están en Ciudad de México, en cualquier Ciudad de México, y esos camiones luego sustituyeron a las compañías municipales que prestaban el transporte en ómnibus grande. Y lo único que se hizo fue crear un caos en Caracas, que es la cuarta parte de Ciudad de México, un caos 10 veces más grande que en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque entonces cada persona particular hacía exactamente la descripción que hiciste tú al comienzo, trataba de ver cómo ganaba más, y entonces a veces cómo ganaba más era ir lentísimo, o a veces cómo ganaba más era ir a una velocidad en donde iba atropellando gente. Y eso permanece, ya ahora no, porque ahora hay problemas muy complejos por problemas de suministro de gasolina, pero permaneció durante todo el siglo XXI el desastre de transporte en la ciudad de Caracas. No así en otras ciudades grandes, se mantuvo compañías municipales, privadas o públicas, que no fueron sustituidas por concesiones particulares que incrementaron la entropía en toda la ciudad. Es impresionante, pero así fue. Yo fui testigo porque estaba estudiando, finalizando la carrera universitaria, y usaba mucho transporte público, y después prácticamente tuvo que restringirse al transporte público de camioncitos. Una pregunta práctica. ¿Tienen algún tipo de contacto con reguladores o autoridades? ¿O es puramente académico lo que hacen? Por ahora puramente académico. O sea, hasta pensamos en algún momento tratar de obtener datos. Pero incluso los datos de la misma universidad ya tuvimos un problema. O sea, no había una forma de obtenerlos, porque la universidad tiene autobuses que no cobran y que tienen GPS integrados. Es decir, en principio todo eso está medido.
y descubrimos que el sindicato no está dispuesto a dar esa información, y después descubrimos que es porque a cierta hora dejan de circular porque eso permite que sus compañeros taxistas trabajen, y no, encontramos que es bastante más difícil buscarle incluso a ese nivel. Porque la universidad es un campus, yo me pierdo, no sé bien Sí, dónde es está. un campus, grande, entonces era como intentar ver qué pasaba en un ambiente más pequeño, restringido. Claro. ¿Y tienes experiencia de aplicaciones de esto a delito, a criminología, de este tipo de modelos? Yo Sí. no. Porque ahí Bueno, sí se consiguen datos. Bueno, no necesariamente. Ahí sí Ricardo consigue datos. Eso es otra cosa. Sí. No, tú dirigiste una tesis con datos, ¿no, Ricardo? De este Sí. chico. Sí. Tenía datos. Ahora está haciendo el doctorado en Estados Unidos. Sí. Sí, Bueno. son datos del Ministerio del Interior que se pueden conseguir. Muy bien. Está bien. ¿Más comentarios o preguntas? Bueno, Si agradecemos no, de vuelta. Le agradecemos a Sergio de nuevo. Los que aplauden que como es, tienen que apagar el micrófono, así se escucha. Apagar el... Prender el Prenderlo. micrófono. Bueno, eso digo. Eso